Buenos días, Ángel. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de XCBX que nos ve y nos escucha a través de todas las redes sociales de esta importante radiodifusora. Ángel, entrando en materia, bueno, obvio, tenemos que hablar sobre lo que está pasando a nivel nacional con el gobierno de la República a partir de que el portal Latinus y la Asociación Mexicanos contra la Corrupción dio a conocer un reportaje en el cual se evidencia un posible conflicto de intereses de la familia del hijo mayor del presidente de la República, José Ramón López Beltrán, quien junto con su esposa, que es una muy eficiente, según he leído, cabildera de empresas petroleras, viven en los Estados Unidos y que, como la sociedad sabe, rentaron una casa propiedad de un altísimo funcionario de la empresa petrolera Baker Hughes, que a partir de esa renta, casualmente, entre comillas, pues vio que se reajustaron a la alza los contratos de servicios y trabajo que tenía o que tiene con la paraestatal Petróleos Mexicanos. Pero esto ha derivado, lamentablemente para México, en una actitud del presidente de la República en donde no se ha sabido manejar esta crisis porque se ha cuestionado, se ha satanizado, se ha criticado, se ha evidenciado inclusive los ingresos, los posibles ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, quien presentó en Latinus este reportaje, pero sin embargo, ni el presidente de la República, ni su gobierno, ni su hijo han podido desmentir el origen del propio reportaje. Es decir, era tan fácil como evidenciar a Loret de Mola y decirle, señor periodista, es usted un mentiroso porque ni mi esposa ni yo vivimos en esa casa, no la rentamos, ¿no? Y con eso hubieran callado todo y demostrado con hechos que esto efectivamente era así. Sin embargo, ha pasado exactamente lo contrario. El presidente de la República ha iniciado una campaña de denostación y una confrontación ya abierta y clara contra el periodista Loret de Mola. Y por el otro lado, después de 16 días de escándalo en la opinión pública, el hijo del presidente de la República, el fin de semana, junto con su esposa Caroline Adams, pretenden responder a este documental informativo, y el hijo del presidente justifica que él vive del sueldo que gana como abogado en los Estados Unidos en una firma, en una compañía que por cierto es de mexicanos, que es de los hijos del dueño de un gran corporativo turístico, el grupo Vidanta, asentado en Cancún, Quintana Roo, y que ha sido fue designado por el presidente de la República como un gestor importante en la construcción del Tren Maya. Pero la respuesta del propio hijo del presidente generó todavía aún más cuestionamientos, porque si en México pudiera ser fácil practicar la abogacía sin títulos, sin reconocimiento, sin haber pasado exámenes profesionales, en los Estados Unidos no. Y entonces ahora abrieron otro boquete, porque ya ha sido también evidenciado José Ramón López Beltrán, en el sentido de que toda la información que subió a un portal desde donde generó la respuesta a este reportaje de Latinus fue hecha al vapor. Segundo, se ha demostrado que él no está registrado como abogado practicante, como abogado litigante en los Estados Unidos, y que por tanto no puede estar generando ingresos argumentando que es un asesor litigante de esta empresa de los hijos de este inversionista turístico mexicano. Entonces, bueno, esto ha provocado más que se vuelve a encender la hoguera y el presidente traspasa una frontera y da a conocer
al viejo estilo. Cuando lo escuchaba, me hizo recordar cuando las cajas de la información de la campaña de Roberto Madrazo Pintado llegó a las oficinas del PRD en México cuando estaban en Monterrey 50 y López Obrador era el dirigente mejor dicho, era el candidato perdedor de las elecciones a gubernatura aquí en el estado de Tabasco. El presidente en esta semana dice que le fueron a dejar, así como de incógnito un agente, el Pueblo Bueno, le fue a dejar a Palacio Nacional la información desglosada de todos los ingresos de Carlos Loret de Mola. Esto violenta, por supuesto, una serie de normatividades en materia legal, simplemente la protección de los datos personales del periodista, pero además la secrecía bancaria y, insisto, esto ha generado que el escándalo mediático lejos esté de apaciguarse. Y ya se dio la orden presidencial a los grupos parlamentarios en el Senado de la República y en el Congreso Federal y también los gobernadores de Morena para que todos cierren filas en torno a la figura del presidente de la República. El día de ayer en el Congreso Federal fue un día difícil para Morena, sin lugar a dudas. Primero, en el Senado de la República, el grupo parlamentario del PAN llevó una maqueta de lo que es la residencia en la que vivieron en Houston la familia de José Ramón López Beltrán. Esto generó, por supuesto, la incomodidad de los senadores y senadoras de Morena. Se tuvo que suspender la sesión. Los senadores de Morena dan a conocer un pronunciamiento que verdaderamente es para analizar, para razonar y desde mi punto de vista muy grave lo que ellos dicen. Entre las cuestiones que señalan los senadores de Morena es que el presidente Andrés Manuel López Obrador encarna a la nación, a la patria y al pueblo. Y dice que aquellos que se oponen al presidente de México no son más que un puñado de mercenarios que al ver sus privilegios mancillados luchan con todo su poder económico para que prevalezca el viejo régimen en el que podrían hacer sus negocios sucios en la oscuridad. Son unos traidores a la nación, a la patria y al pueblo. Gravísimo lo que señala Morena y los senadores y senadoras de Morena en este comunicado. ¿Por qué? Porque se les olvida que en el proceso electoral del 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador gana la presidencia de la República, obtuvo 30.113.000 votos aproximadamente, más o menos. Pero la oposición, en términos generales y sumando los votos de toda la oposición, obtuvo algo así como 25 millones de votos, 24.861.000 votos. ¿Esto qué significa? Que Morena no puede y el presidente de la República no pueden decir que todos los mexicanos están con Andrés Manuel, porque justamente lo que ha construido la ciudadanía y la vida democrática en México es la pluralidad, la diversidad, el sentido de crítica, de oposición. Justamente los mexicanos, los 30 millones de mexicanos que estaban hartos del esquema de gobierno que encabezó Enrique Peña Nieto por sobre todo el tema de la corrupción rampante y evidente en la que cayó su administración, pues dijeron, vamos a darle esta oportunidad a Andrés Manuel López Obrador y lo llevaron a ser presidente de la República. Pero el hecho de que ahora los senadores y senadoras de Morena hablen del todo o nada, es decir, o están conmigo o están con el presidente o son traidores a la nación, a la patria y al pueblo, simple y sencillamente, Ángel, esto es gravísimo, muy peligroso, porque habla del establecimiento de un régimen autocrático en el país que no nos va a llevar a una senda final positiva para la población en general. Y se escuda Morena, los senadores y las senadoras de Morena, en decir que toda esta crítica que se ha generado es porque hay oposición
a que se pierdan privilegios y oposición a la reforma eléctrica que está impulsando el presidente de la República. Pero nada hablan y tampoco tratan de resolver este galimatías generado por la información dura, clara y contundente que en su momento presentó Carlos Loret de Mola y Mexicanos contra la Corrupción. Ese es el meollo del asunto. ¿Cómo lo hubieran cerrado todo? Simple y sencillamente diciendo, es falso, es mentira, no vivimos ahí, no es de un empresario vinculado a esta empresa petrolera, pero los hechos han evidenciado exactamente lo contrario. Y terminaría diciendo que el presidente de la República en estos momentos me parece que ha perdido todo el control, no solo ya hablábamos en anteriores comentarios de marcar la agenda política nacional, sino el control mismo, la autocontención que tendría que tener como jefe de gobierno y se está abocando única y exclusivamente a tratar de recuperar una de las grandes banderas de su campaña, porque no es gobierno, de su campaña que ya lleva pues muchos años al frente con ella, que es el tema de la austeridad y la honestidad. Y le ha dado por debajo de la línea de flotación este documental que presentó Latinus, al grado tal que el día de ayer el presidente de la República tiene que recurrir, porque hay que reconocerlo, es un gran manejador de la comunicación política, tiene que recurrir a las lágrimas en la mañanera para tratar de llegarle a el corazón y a los sentimientos de los mexicanos y de decir, crean en mí, yo siempre he sido puro, honesto y estos malos me están creando toda esta burbuja de problemas, pero ustedes sigan creyendo en mí y mis hijos están libres de toda culpa. Y ojo, los hechos demuestran exactamente lo contrario. Veo a un presidente perdido, veo a un presidente muy molesto que no está pensando como jefe de Estado, como presidente de la República, y esto nos puede llevar a problemas futuros inmediatos. Y ojo, este tema de la casa de José Ramón López Beltrán ha trascendido ya las fronteras nacionales y el concepto de México. Ya Estados Unidos va a investigar. Socios de la petrolera Baker Hughes han solicitado al gobierno de Estados Unidos que hagan investigaciones profundas. Allá sí hay instancias de gobierno que son plenamente independientes y autónomas para realizar este tipo de investigaciones, y aguas, ahí puede haber un mayor problema. Y entonces hoy le tocó a José Ramón López Beltrán, pero a nivel nacional, sin lugar a dudas, en poco tiempo puede empezar a surgir el tema de Andrés López Beltrán, el hijo de en medio del presidente de la República, quien está vinculado, de acuerdo a algunas informaciones que se han dado a conocer de manera suelta, a las actividades gubernamentales de la administración sexenal de su padre. Recordar, sí, es muy importante decirlo, que, bueno, no se conocía que los hijos del presidente de la República tuvieran ingresos propios. Entonces, de pronto, por eso también llama la atención la vida, los lujos con los que vive José Ramón López Beltrán, que dentro de todo cometió un error inicial, que fue compartir justamente todas esas imágenes de su nueva vida de rico en sus redes sociales, acompañado con su esposa. Y a partir de ahí es donde se le empieza a dar el seguimiento y el resultado es este documental. Grave lo que está pasando, muy grave la posición de Morena a nivel de legislatura, a nivel de Senado de la República, porque no es cierto, ni el presidente encarna a la nación y a la patria y al pueblo, ni son traidores las y los mexicanos que no estén de acuerdo con lo que está haciendo el presidente de la República y el manejo que le está dando a este escándalo ya internacional de la contradicción entre las dos banderas políticas del presidente, la austeridad y la honestidad. Es cuanto, Ángel. Y el tema, licenciada, pues sigue muy vigente y no logró
apartarse de la opinión pública a pesar de otros temas que han ocurrido que me parece que son más distractores, la boda del Bester, rompimientos de parejas en el ámbito musical, que no dieron justamente para apartar la opinión pública de este asunto que sigue estando todavía pues en las redes sociales, en el trending topic de la opinión de los mexicanos y del mundo. Así es, Ángel. Y bueno, el presidente el día de ayer, inclusive en la mañanera, además de soltar unas lagrimitas de cocodrilo, también dio lectura a un documento que envió al INAI, al Instituto Nacional de Información, en donde le solicita que investiguen las fuentes de ingreso del periodista Carlos Loret de Mola. Primer gran error. Por cierto, ayer mismo le contestó el Consejo Consultivo del INAI, donde justamente esta institución es protección de datos personales. Es correcto. Y además, también el otro error del presidente es que el INAI, su función es investigar e indagar a los funcionarios públicos, no a ti, a mí, a Carlos Loret de Mola, a cualquiera, que seamos ciudadanos que estamos generando nuestros ingresos en la vida de las actividades de la empresa privada, por decirles así. Y segundo, en este documento, en este oficio, esta carta que le envía el presidente de la República al INAI, hay un punto que es verdaderamente de risa. Dice: también le solicito que si ustedes no tienen competencia para atender este asunto, me informen si puedo como ciudadano, ejerciendo mi derecho a la libertad de información y expresión, dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos del señor Loret de Mola de conformidad con los documentos que me hicieron llegar los ciudadanos. Ya lo hizo. O sea, primero golpeo y luego pido permiso. O sea, primero exhibió a Loret de Mola de todo lo que presuntamente le pagan los distintos medios de comunicación y ahora pide permiso. Y también le da línea al INAI y le dice que la información sobre Loret de Mola la deben de buscar en el SAT, en la Secretaría de Hacienda y por supuesto también en la unidad de fiscalización. Entonces, bueno, pues evidentemente se exhibe en este gran malestar, en este gran enojo que tiene el presidente de la República, se exhibe como un desconocedor de la ley, de la norma y de la manera en que México está rigiendo la conducta de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, eso es peor, porque entonces, ¿en manos de quién está el gobierno de México? Muy bien, agradezco como siempre la colaboración, licenciada, le envío un abrazo. Muchísimas gracias, Ángel. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Un gusto estar en Poder Informativo y en la XCBX.